Muchísimas gracias por la amable presentación. Buenos días. Bien, es un placer volver a la Argentina y gracias a mis amigos les he comentado que creo que esta es mi cuarta visita a la Argentina, a Buenos Aires, de manera tal que es un placer estar de nuevo en la Argentina. Tengo muchos amigos en la Argentina, los voy a ver hoy a la tarde, a la mayoría de ellos. Gente muy amable en la ciudad, en la Argentina. Y por supuesto el Malbec, la carne. Hay tantas razones que justifican mi venida. No solo la gente, sino la comida. Bien, hoy me voy a referir en primer lugar a la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional. Esto es lo que le interesa a la prensa. Y hoy a la tarde voy a hablar un poco más del costado científico de mi visita. Bien, sabemos que la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional son, de hecho, dos aspectos importantes. En el pasado hablábamos muchísimo de la seguridad alimentaria, pero no hablábamos tanto de la seguridad nutricional. La seguridad alimentaria y la seguridad nutricional son dos aspectos diferentes. Debemos darnos cuenta, tenemos que pensar también en la seguridad nutricional, no solo en la seguridad de los alimentos. ¿Ustedes conocen el concepto el hambre oculta? Bien, hay un problema de hambre a nivel mundial. ¿Qué es? Falta de alimentos, ¿no? Pero también está el hambre y el tema de la seguridad alimentaria. Pero el hambre oculta es otro concepto que el hambre concreta. El hambre oculta es falta de minerales, falta de vitaminas en un alimento específico. Entonces, hay suficiencia de alimentos, nos sentimos repletos, satisfechos. No obstante, podemos sufrir de ese hambre oculta. ¿Por qué? Por falta de minerales, falta de zinc, de yodo, de hierro, de proteínas, de muchísimas vitaminas. Y hoy ustedes saben que hay 2.000 millones de personas que sufren del hambre oculta a nivel mundial. Pueden tener acceso a suficiencia de los alimentos, pero los alimentos no tienen los nutrientes suficientes. Nutrientes como el zinc, como hierro, como proteínas, como vitaminas. Por ende, este es el tema de la primera parte de mi ponencia. Creo que todos, obviamente conocen, obviamente, de la agricultura, son agricultores, científicos. Ellos que quieren mejorar el rinde, la biomasa, aumentar el rinde de un área cultivada en particular. Acá vemos históricamente, éramos exitosísimos para mejorar los rindes. Van viendo acá un aumento importante del rinde, obviamente del maíz y también del trigo. Aumentos impresionantes. Con éxito se logró este tipo de aumento en la producción de la biomasa, en la producción de granos. Y existen un sinnúmero de factores que contribuyen a este excelente aumento del rinde. Y uno de los factores es el uso de fertilizantes minerales que jugaron un rol sustancial. Estos fertilizantes, la fertilización con minerales jugó un rol sustancial en el poder lograr este aumento tan deseado en la producción de granos y de cultivos. Como vemos acá, el aporte del nitrógeno, de los fertilizantes y con fósforo, y acá en rojo vemos obviamente que el agua, cómo ha contribuido. La fertilización con minerales es fundamental
para lograr un aumento en el rinde. Esto fue históricamente. Ustedes conocen muy bien que entre 1960 al 95 el uso de fertilizantes aumentó en 4 veces y además en 3,5 veces, y este aumento ha sido ayudado y mucho por este aumento tan importante en la producción de cereales. ¿Qué ocurre durante estos 30 a 35 años? El nitrógeno y el fósforo como minerales en los fertilizantes aumentaron en 3 veces más ya para el 2015. Y en 50 años ha aumentado. Entonces, de lo contrario, no podemos, de alguna manera, satisfacer la necesidad de la producción alimentaria para la población mundial. En los próximos 25 años, al 2050, el uso de nitrógeno y de fósforo en los fertilizantes aumentará en 3 veces para poder contribuir con ese aumento que se necesita en la producción de granos para, de alguna manera, garantizar la seguridad alimentaria. Una situación similar se da en la Argentina. Acá podemos apreciar el aporte y la contribución de los fertilizantes en el pasado en cuanto a la producción de granos. Los fertilizantes y los granos aumentaron de manera paralela. Aumentó el rinde de granos, aumentaron el uso de fertilizantes. Lo mismo que ha ocurrido a nivel global. Podemos apreciar acá aumentos similares en el uso de nitrógeno, de fósforo y estos aumentos estarían vinculados estrechamente con el aumento de la producción de granos. Lo mismo que se daba a nivel mundial se da en la Argentina. De manera tal que en Argentina, no sé si ustedes saben que ha habido una suerte de caída, de reducción en los rindes. Acá vemos el rinde anual de trigo, soja y de maíz. Ustedes quizás conozcan ya esta gráfica y existe después un aumento interesante en el rinde desde los 90, pero luego, más tarde, hubo como una caída en el rinde de granos en Argentina. Bueno, una de las razones bien conocidas tiene que ver con un menor uso de fertilizantes. En la Argentina hay un vínculo muy estrecho entre el uso de fertilizantes y la producción, obviamente, agropecuaria, la producción de granos, de manera tal que en la actualidad parte de mi conferencia versará sobre la importancia de la fertilización mineral en la Argentina, puntualmente respecto del fósforo. La importancia de la fertilización mineral en la producción de granos, en el rinde de los granos, para aumentar la productividad en un área específica. Y yo voy a hablar del fósforo puntualmente porque Argentina es un país excepcional a nivel mundial en cuanto a ese desequilibrio que se da en el fósforo en los suelos, en el contenido de fósforo en los suelos. Les voy a mostrar cifras más enseguida. Bien, al intensificar la producción agrícola, bueno, tratamos de aumentar el rinde, obviamente, pero ahí debemos pensar que podemos enfrentar un problema muy serio de depleción de nutrientes, porque la soja, el trigo, el arroz y el trigo son obviamente cultivos que sacan fósforo, zinc también de los suelos, nitrógeno también, más aún potasio. El tema es, vamos a reabastecer estos nutrientes que los cultivos toman, obviamente que las plantas absorben. Esta es una pregunta crítica, lo es siempre. Entonces,
Cuando intensificamos la producción agrícola, deplecionamos los nutrientes, sacamos los nutrientes del terreno, del suelo, y al mismo tiempo se da otro problema, porque aumentamos el rinde, aumentamos la biomasa. Al aumentar el tamaño del grano, obviamente hay una dilución de los nutrientes en el grano, ¿entienden? Entonces, cuanto más alto el rinde, mayor es el riesgo de la dilución de los nutrientes, de las proteínas, dilución de las vitaminas. Quizás se aumente el tamaño del grano en sí, el rinde, pero por favor, pregúntense cuál es el valor nutricional del producto. Nadie lo pregunta. A todo el mundo le interesa que aumentaron 2, 3 veces el rinde, pero no nos preguntamos cuál es el valor nutricional, la calidad nutricional de lo producido. Aumentamos toneladas. Esto es fundamental para la Argentina, porque en Argentina aumentamos de manera significativa el rinde, obviamente, de la soja, maíz, trigo, pero también debemos preguntarnos y al mismo tiempo, escuchen, ¿cuál es el valor nutricional de los granos de las semillas que producimos? En la introducción ya se comentó que la nutrición es otro aspecto sobre el cual debemos construir, debemos afrontar, no solamente a nivel de la productividad, sino también debemos enfocarnos en el valor nutricional de los productos elaborados. Creo entonces que es un aspecto fundamental que ustedes, al hablar de productividad, deben tener en mente. Bien, ya les he comentado que podemos enfrentar un problema importante de depleción de nutrientes en los suelos. Obviamente, fósforo, los micronutrientes, azufre, nitrógeno, son absorbidos del suelo al comienzo del cultivo. Y el tema es, de alguna manera, ¿somos exitosos en reabastecer, reponer los nutrientes que hemos absorbido de los suelos? Bueno, este problema es particularmente muy marcado en el caso de cultivares de alto rendimiento. Los cultivares de alto rendimiento es que se produce un montón, pero también se absorben un montón de nutrientes de los suelos. Entonces, en la cultivación de cultivares de alto rendimiento, en un sistema de monocultivo continuo o de cultivos intensivos, esto provoca una depleción enorme de los nutrientes en los suelos. Y estos nutrientes, como les acabo de comentar, deben ser reabastecidos para poder sostener, para poder mantener esos altos rindes. De lo contrario, tendremos problemas con los nutrientes que se deplecionan marcadamente. Y este problema, este desequilibrio a nivel nutricional es muy conocido a nivel de micronutrientes. Por ejemplo, el azufre en algunos países, y en algunos países como la Argentina hay depleción de fósforo. Y Argentina es un país excepcional a nivel mundial que tiene una altísima depleción de azufre en los suelos. Hay mapas que voy a compartir con ustedes. Entonces, depleción de micronutrientes, azufre, fósforo, dependiendo de la región, del país. Hay algunos nutrientes más deplecionados, otros no tanto. Y este tema de la depleción de micronutrientes es fundamental. La nutrición desbalanceada, desequilibrada, nuestros consultores agropecuarios, nuestros productores agropecuarios deberían conocer y ser conscientes de este problema. Bien, un ejemplo muy simple. A ver, digamos que uno cultiva maíz. Estamos cultivando maíz y
el rinde objetivo es de 9 toneladas. Algunos campos, algunas granjas tienen obviamente un rinde de 15 toneladas. En la Argentina hay algunas regiones donde el rinde es de 15 toneladas, pero en algunas otras regiones el rinde es de 9. El tema es, ¿qué significa producir 15 toneladas? Digamos, uno cultiva maíz y uno obtiene 15 toneladas de biomasa de grano, pero a nivel de, obviamente, de nutrientes minerales. ¿Qué pasa? Nitrógeno. Cuando mi objetivo de rinde es de 9 toneladas, pero si el rinde es de 380, esos nutrientes, en el caso de 9 toneladas, estoy hablando de 270 kilogramos de nitrógeno, son deplecionados de los suelos. ¿Aumento el rinde? Más rinde, llego a 380 a 15 toneladas. La depleción de nitrógeno de los suelos será de 380 kilogramos. O sea, año tras año se remueve ese nitrógeno de los suelos, se elimina, se saca, y es ahí donde hay que reabastecer, reaplicar el mismo tipo de fertilizante nitrogenado para evitar ese desequilibrio. Y a nivel de fósforo, ¿qué pasa? Ven que si logro cosechar 15 toneladas, año tras año se deplecionan 150 kilos de fósforo y hay que reaplicar para la próxima cosecha. Pero esto no se hace en la Argentina, no es así. Por eso les repito, la depleción de fósforo en los suelos argentinos es un tema fundamental, es crítico. Y me interesan muchísimo los micronutrientes, como trabajo en zinc desde hace 25 años que trabajo con el zinc. En los próximos 50 años continuaré trabajando en el zinc. ¿Y qué vemos acá? El zinc es un micronutriente, 560 obviamente gramos de zinc deplecionados cuando se cultiva maíz de los suelos. Ustedes, por ejemplo, cultivan maíz año tras año tras año. Hace 10 años que cultivamos año tras año 15 toneladas, 500 gramos de zinc año tras año, y nunca aplicamos zinc. Imagínense, eventualmente hay deficiencia de zinc, evidentemente hay un desequilibrio nutricional respecto del zinc. Y es por ello que el tema de depleción de los micronutrientes es algo fundamental que tienen que concientizar, generar la evidencia, el conocimiento de este problema nutricional en los suelos cultivados. Bien, un ejemplo que viene de la India. A ver, acá tenemos un estudio de múltiples locaciones en la India y es a largo plazo. Estamos hablando de experimentos muy a largo plazo que se han hecho en la India. Cuando aplicamos nitrógeno, decimos que el rinde es 1 tonelada, nada de fósforo, no se aplica nada de fósforo ni potasio, y el rinde fue bajo. Luego se aplica fósforo más nitrógeno juntos, y ven que, o sea, para evitar la deficiencia de minerales, ven cómo aumenta un 50% el rinde. Ahora, cuando hacemos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio NPK, vemos que aumenta a 2. Vean lo importante que es la aplicación de minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, NPK juntos. Ya vemos que el trigo, el maíz, deplecionan el suelo de minerales, y en este programa, en este experimento, en múltiples locaciones de la India, vieron qué pasó con el zinc. Y vean lo importante que es el zinc, agregando boro, también azufre, en el fertilizante, en el régimen de fertilización. Es importantísimo agregar zinc, porque con NPK, nitrógeno, fósforo y azufre, NPK,
año tras año tras año vemos que obviamente en el caso del trigo se depresiona 560 gramos de zinc y ese zinc hay que reaplicarlo, reabastecerlo, agregarle zinc al programa de fertilización, maximizará el rinde. Hay un beneficio adicional, se aumenta más agregando un nutriente ya deplecionado como es el zinc. También lo mismo va para el azufre. Esto es en Bangladesh. Acá vemos 2.000 estudios, 529 estudios, 839 estudios de suelos. Al aplicar NPK, nitrógeno, fósforo y azufre, solo hay que agregar obviamente azufre. Obviamente también se ha medido el boro. Hay que lograr una nutrición balanceada, que es un tema fundamental. Bien, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay la cantidad adecuada de fertilizantes es lo que se requiere en sistemas de cultivo de alto rinde para abordar el problema de la depresión de nutrientes en los suelos. No es solamente nitrógeno o fósforo, pensemos en otros nutrientes como el azufre, como el zinc, como el boro, potasio también, dependiendo de la región. El gran tema es, ¿cuál es la situación en la Argentina? Bien, probablemente es la pregunta central en cuanto al desequilibrio de nutrientes. Bien. Estas imágenes creo que las conocen. Acá muestra la extracción, la cantidad de extracción del nutriente que se extrae comparado con el que se aplica, comparando nitrógeno y fósforo. Observen acá en Argentina, Australia, Brasil, Canadá y otros países, Estados Unidos. ¿Qué observamos? La Argentina es un país muy típico en el cual hay mayor extracción que reaplicación. Ven acá la razón. Mayor a 1 es la razón. Esto significa entonces que para el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, hay deficiencia en el suelo. Todos los años, un ejemplo, ¿no? O puede ser cualquiera, de arroz, trigo, sacan 100 kilogramos y aplican 70. No importa cuál sea el cultivo, y genera entonces un déficit, un desequilibrio de esos nutrientes en el suelo. Otro ejemplo, este es un trabajo de la Universidad de Kentucky, un proyecto que realizaron y analizaron y actualizaron el programa en cuanto a la coordinación. La hizo Kentucky, pero también se hizo estudio en Argentina y analizaron, miren acá, a través de los años, la razón de nutriente aplicado comparado con la extracción. Nuevamente observarán una depresión enorme en el caso del fósforo. Nitrógeno también, azufre, muy poco problema en el caso de potasio en este estudio. Los suelos entonces, en los últimos, acá sería entre el 93 y el 2007, todos muestran siempre un déficit de fósforo. Las plantas absorben, extraen 100 y después solamente se reponen 50. Esto entonces va a generar algún tipo a veces de problema, a veces obvio, pero también a veces problemas ocultos vinculados a la productividad. Y si hay deficiencia de fósforo, bueno, ustedes sabrán lo importante que es el fósforo para la producción, porque tiene muchas funciones fisiológicas en la planta en sí también, en las cosechas. Y cuando hay una deficiencia oculta del fósforo, puede haber problemas de productividad. Hoy voy a hablar sobre deficiencias ocultas de los nutrientes. A veces no se manifiesta ningún síntoma en las hojas. Parece muy sana la planta y, sin embargo, puede igual haber disminución del rinde 10 a 15% solo por deficiencias ocultas de algunos nutrientes.
Pueden caminar a campo y mirar las hojas, mirar el maíz, mirar las plantas. Tienen un aspecto muy saludable, sí, pero sin embargo puede existir un problema con algunos de los nutrientes. Esta se dignifica entonces como hambre oculta. El síntoma no está, sin embargo, la productividad de la planta, su crecimiento puede verse reducido. Acá en la Argentina, entonces, observen, existen problemas del equilibrio. Hay un desequilibrio, hay mayor extracción y sobre todo con el fósforo. Sin embargo, también con el nitrógeno y el azufre. No es específico solamente para estos micronutrientes, sino se sabe también que existe para el zinc este problema en el país. La depresión del zinc también es crítica en el país. Acá les muestro un ejemplo para el fósforo. Miren, con el tiempo el fósforo extraíble del suelo cae. Hay una disminución en el pool disponible, en la cantidad de fósforos en función del tiempo. Acá esta es una publicación generada en la Argentina. Y miren, otra. Esto no solamente es específico para el fósforo, sino también para el zinc. Miren, acá están las cifras. Acá miren en la primera columna. Cuando no hay producción agropecuaria alguna, ¿cuál es la concentración de zinc? 4,8. Pero postproducción, cuando se trabaja el suelo para la cosecha, en un factor de 4 cae la cantidad de zinc. O sea, depleción por 4 es la concentración de zinc en el zinc disponible, extraíble por la planta. Y después, bueno, uno sigue cosechando. En estas condiciones va a aparecer el problema de la deficiencia, ¿no es cierto? Y la reducción del rinde. Y también la reducción del valor nutritivo del producto generado. La deficiencia del zinc causa dos problemas importantes. Primero, la productividad. La capacidad de rinde de las plantas está reducida. Ese es el problema número 1. Pero el segundo problema es la reducción en la calidad nutricional de los alimentos generados. Les voy a mostrar más adelante, hoy, 2.000 millones de personas a nivel global están afectadas por deficiencia de micronutrientes, sobre todo de zinc, de yodo también, de hierro. Y son deficiencias de micronutrientes que son problemas muy conocidos a nivel mundial. Y la razón principal es por una reducción en la ingesta diaria de zinc en los alimentos. Cuando se cultiva trigo, por ejemplo, en un suelo con este nivel de deficiencia de zinc, en La Pampa, en Santa Fe, el trigo que se produce es muy pobre en calidad nutricional. ¿Por qué? Porque es bajo el zinc. Nosotros, los agrónomos o científicos del suelo, nosotros, o especializados en plantas, tenemos que pensar no solo en productividad, sino tenemos que prestarle atención al valor nutricional para la población. Para la población blanco, que es que después la que sufre la deficiencia de micronutrientes. Ustedes saben bien que la Argentina es uno de los países más conocidos exportadores de granos a nivel mundial. Y también son responsables de los programas a nivel social, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden mejorar el contenido y la concentración de nutrientes, de proteínas, de zinc en el grano que exportan y exportar ese grano a los países que son el objetivo, el blanco. Después voy a hablar del mercado y de la competitividad para mejorar, ¿no es cierto?, la competitividad en el mercado mundial de cereales. Se van a encontrar en una buena posición si logran grano con más zinc, con más proteína. Le pueden vender así, decir, mis granos, los granos que provienen de la Argentina, tienen tanto zinc, tanto yodo, tanto selenio, tanta proteína, comparado con otro país con el cual compiten en granos, ¿no es cierto? Es un desafío a futuro importante.
Entonces, miren este mapa. Este es un mapa muy reciente, publicado en el 2011 en una revista muy respetada que se llama The Procedures of the National Academy of Science en los Estados Unidos. El PNAS es muy conocido en los Estados Unidos y se refiere a la extracción de fósforo por las distintas cosechas, los cultivos cosechados. ¿Qué se ve? Que la mayor nivel de extracción de fósforo a nivel mundial se produce en el norte de los Estados Unidos, en Europa Occidental, en Asia Oriental, pero también en Sudamérica, sobre todo en el sur de Brasil y en la Argentina. Entonces, la extracción y la depresión del fósforo del suelo es un problema muy grave en la Argentina. Bueno, es un hecho, no es un problema, es un hecho. Ustedes lo tienen que conocer. Los cultivos de la Argentina extraen enormes cantidades de fósforo del suelo. Entonces, la pregunta ahora es, muchachos, si nuestras plantas extraen tanto fósforo, ¿nosotros lo vamos a volver a reabastecer al suelo y lo vamos a hacer en cantidad suficiente? Quizás en Europa se extrae 100, pero después reemplazan con 100 y entonces no hay un problema de deficiencia. No lo sé, después les voy a mostrar los resultados allí. O, por ejemplo, en Norteamérica la extracción del fósforo puede ser muy ágil, pero después aplican cantidad suficiente y no hay déficit al final del fósforo, no hay ningún desequilibrio. Les voy a mostrar ahora entonces los resultados para el desequilibrio del fósforo. ¿Cuáles son esos resultados? Miren, lo que se ve acá, esta diapositiva es la diapositiva clave hoy, es el mensaje a recordar para la prensa aquí presente. La Argentina es quizás el país número 1 a nivel mundial que muestra el mayor desequilibrio a nivel del fósforo en el suelo. Y es un tema que hay que resolver. Hay que buscar una solución. Y miren, el mayor nivel de depresión de fósforo, el mayor desequilibrio se da en Latinoamérica y sobre todo en Argentina y en el Paraguay, según este nuevo trabajo. Nuevamente, fósforo es un micronutriente. Es muy importante el tema del fósforo, no es una cosa menor. Hay que resolverlo. Y tiene una serie de funciones en el sistema de las plantas, morfológicos y funcionales, que contribuyen a mejor crecimiento, que contribuyen a mayor productividad, mayor rinde. Si el valor de P es tan bajo en el suelo y no lo resuelven, reducen la genética de la planta y la capacidad de la planta para aumentar el rinde. Sobre todo en cuanto a la genética, ¿no es cierto? Para mejorar el rinde, eso requiere suficiencia de nutrientes. O sea, el genotipo que desarrollen puede ser fantástico, con un rinde increíble, pero tiene que suministrar también nutrientes suficientes. Recuerden la teoría de Levy: si falta un nutriente no crece la planta, y no importa qué tipo de genotipo Rambo generen. Entonces, miren, acá lo ven. El fósforo, crítico, sumamente crítico como nutriente, que está mostrando franco déficit, alta extracción. Y entonces, acá también vimos que había extracción muy, muy alta, pero si no se aplica, si no se vuelve a reponer de nivel suficiente, no se van a evitar estos desequilibrios, ¿no es cierto?, tan extremos. El déficit tan importante que se ve en el suelo. No he venido a decirle ponga fertilizante de fósforo, no. Yo les estoy dando los hechos, que el fósforo es un nutriente crítico para el crecimiento de la planta y para la productividad.
Ahora, no importa el genotipo que tengan, la planta primero tiene que tener suficientes nutrientes, hay que administrárselos. Y acá hay un desequilibrio muy importante en cuanto al fósforo. Recuerden entonces lo que ya les he dicho. Estoy hablando de seguridad de los alimentos hoy y también de la seguridad nutricional. ¿Y qué es eso? Es la calidad nutricional de los alimentos que se producen para nutrición humana, para salud humana. Entonces, ¿qué pasa cuando uno produce un alto rinde, ¿no? Muy alto rinde. Miren acá cómo aumentó. Que en los últimos 100 o 50 años aumentó tanto. El tamaño de la semilla aumenta, ¿no es cierto? Mayor tamaño y número también de semillas por espiga muy alto. Esto es todo muy bueno para la seguridad de los alimentos, sí. Pero ¿qué pasa con respecto al valor nutricional? Bueno, miren, por problemas de dilución, el problema de dilución disminuye el nivel de zinc. Entonces también hay menos proteína, menos vitaminas. Cuanto más grande, mayor el número de semillas, mayor el rindo. Pero si disminuyeron el valor nutricional, ¿por qué los alimentos orgánicos tienen mayor valor nutricional? No, el tema de usar técnicas agropecuarias orgánicas es solamente marketing. No, es porque es bajo el rinde, por eso tienen mayor valor nutricional. Recuerden, a veces la información que se da al público es información incorrecta. ¿No es cierto? Si uno hace crecer la planta en condiciones orgánicas, siempre es 25% menos el rinde, pero todo se concentra en el grano, ¿no es cierto? Pero se concentra el nutriente, aunque tenga menor rinde, y tiene más vitaminas. Pero cuando uno tiene estos rindes tan enormes, tan altos, tan grandes, ¿no es cierto? Buen control de pestes, buen control y manejo. Igual el riesgo que existe acá es el valor nutricional. Y entonces es un desafío para nosotros que tenemos que enfrentar, que tenemos que manejar, ¿no es cierto? Este problema. Busco entonces decirles que el objetivo primario no es solamente aumentar el rinde, al mismo tiempo hay que estudiar el valor nutricional y hay que cambiar nuestro manejo nutricional. Tenemos que desarrollar nueva fertilización o cómo se aplica el sistema de fertilización para también aumentar el valor nutricional, ¿no es cierto? Y de las proteínas, etcétera. Y no solamente aumentar el rinde. Entonces acá, la concentración de proteínas. Este es otro trabajo publicado recientemente, es de ahora, de junio, este trabajo. Y lo que muestra es que la concentración proteica del grano, miren, acá la proteína del grano está acá, en esta columna. Y acá cómo se reduce el nitrógeno. Miren los valores. De 2.7 a 2%. Es una caída muy importante en la concentración proteica. Y al mismo tiempo también el hierro y el zinc también caen, a pesar por el aumento del rinde. Entonces, el desafío que tenemos no es solamente aumentar el rinde, sino además concentrarse al mismo tiempo en el valor del producto en cuanto a la nutrición. Otro ejemplo, esto es de Australia, la comparación entre la proteína en el grano, la concentración y el rinde. Entonces, los agrónomos y los productores en Argentina en general tienen que concentrarse en el valor nutricional también. Hay diversas maneras de manejarlo, hay herramientas agropecuarias para manejar este tema. Y entonces, a la tarde hoy me haré referencia a esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para el zinc tenemos opciones en cuanto a cómo aplicarlo. Recientemente mostramos que se puede hacer la aplicación en el suelo, pero también foliar del fertilizante. De los que tienen también yodo, que contribuyen de manera significativa a la concentración
de zinc y de yodo en la planta, y también de las proteínas. La aplicación, por ejemplo, foliar de la urea en las etapas de reproducción pueden aumentar la concentración proteica del grano. Entonces, como ya les dije, la Argentina es uno de los países exportadores de granos más importantes o más grandes a nivel global. Uno de los desafíos futuros entonces podría ser que la calidad del grano exportado a otros países puede enriquecerse con micronutrientes, con proteínas, para ser más competitivos en el mercado de los granos. En este caso, quizás el gobierno debería participar de manera clave. No conozco exactamente la situación. Ustedes me pueden decirme, ¿hay algún reembolso, reintegro, un premio por utilizar algún producto? Porque este tipo de premium tendría que considerarse a futuro, ¿no es cierto? Con el uso de los micronutrientes, porque la concentración actual de los micronutrientes afecta a 2.000 millones de personas a nivel mundial. Entonces, esto es algo muy reciente de la OMS. Una información a la prensa que salió en enero de 2016 y que decía que 5,9 millones de niños por debajo de 5 años de edad fallecieron en 2015, el año pasado, ¿no es cierto? 6 millones de niños casi de menos de 5 años de edad murieron. ¿Y qué dice la OMS? Dice que el 45% de todas estas muertes infantiles estaban vinculadas a malnutrición. Y como ya les dije, el hambre oculta es la forma principal de malnutrición hoy. Esto yo ya lo dije, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el hambre es la falta de alimento? Y el hambre oculta es una carencia de vitaminas, de proteínas o de minerales en un alimento dado. Entonces ven la diferencia entre la seguridad de los alimentos y la seguridad nutricional. No solo en la Argentina, en muchos países la gente solamente se concentra en la seguridad de alimentos. Más producción, más producción. Almidón, 75% del peso del grano es solo almidón, nada más, almidón. 70% del peso del grano, 75% del grano es solo almidón, hidratos de carbono. Cuando aumenta entonces el rinde, se aumenta la concentración de almidón. Pero la seguridad nutricional es muy importante. ¿Y a qué me refiero? Me refiero entonces cuando faltan vitaminas, proteínas y micronutrientes como el zinc en un alimento dado. Bien, y acá los niños se los ve normales. Niños con hambre oculta se ven normales, se ven bien, pero pueden sufrir muchísimo de ese hambre oculta por deficiencia de zinc, de yodo, anemia, desarrollo mental, discapacidad mental, obviamente función cerebral, el rendimiento en el colegio, el desarrollo está pero tan afectado por esta deficiencia de micronutrientes, ese hambre oculta. Por eso los productores, o sea, el alimento producido tiene que estar rico en micronutrientes para mitigar los problemas relacionados con el hambre oculta. Deficiencia de hierro, ¿qué tema? Es muy fácil. Uno puede aplicar fertilizantes con micronutrientes para aumentar la concentración de zinc, de yodo, muy bien. Uno puede aplicar urea, mejora la concentración proteica de los suelos. ¿Ven lo que ocurre cuando hay problemas de hambre oculta?
la inmunidad está comprometida, el desarrollo físico comprometido, el desarrollo cerebral, aparece anemia, o sea, los niños se sienten perezosos, pueden tener un problema de hambre oculta, la deficiencia de micronutrientes hace que el niño sea poco activo, perezoso. Hay tantos problemas de salud relacionados y producidos por este hambre oculta, suelos con deficiencia de zinc. No solo el crecimiento y el rinde es poco, sino que la concentración de zinc en el grano es muy baja, y entonces el tema es que, por supuesto, acá hay áreas plantadas, pero hay un tema de productividad, de producción, pero también hay problemas con el valor nutricional de la cosecha del grano producido. Esto es a nivel de campo. Entonces, cuando se mejora el estado nutricional de los cultivos con zinc, mejoramos no solo la producción, sino que también mejoramos la nutrición, el valor nutricional de la cosecha, ¿no? Del grano producido. Y vemos que obviamente, como en Turquía, acá deficiencia de zinc, zinc con zinc, con zinc, con zinc, con zinc. Ven acá realmente la deficiencia, y veremos sobre el rol del zinc en el crecimiento de los cultivos. La causa raíz del problema a nivel demográfico es deficiencia en los suelos de micronutrientes, también una gestión inadecuada, manejo inadecuado de nutrientes, y una ingesta inadecuada en la dieta. Los agrónomos, los profesionales agropecuarios deberían cumplir una misión. Su misión es afrontar este terrible problema, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Una de las razones principales es obviamente falta de micronutrientes en los alimentos. O sea, en algunos países solo se come maíz, trigo, arroz, nada más. Y hay un problema inherente de deficiencia de micronutrientes en esos países. Bien, esta es una de las últimas 2 o 3 diapositivas. El desafío global en la actualidad es que la producción agrícola en la Argentina, la producción agrícola no debería focalizarse solamente en producir más alimentos, sino en producir alimentos sanos y nutritivos. Bien. Y me encanta este comentario. La salud viene del campo, no viene de la farmacia. Nosotros, como productores agrícolas, como científicos de los suelos, consultores agropecuarios, agrónomos, prestémosle una enorme atención a la calidad del producto que se cultiva. Es obviamente, o sea, de alguna manera apuntamos a la nutrición alimentaria, a la seguridad alimentaria, a la seguridad nutricional. Entonces no es llenemos de fertilizantes, no, apliquemos la cantidad adecuada para evitar la deficiencia de micronutrientes. Apuntamos con lo mismo a 2 problemas, o sea, para evitar la depleción de micronutrientes en los suelos. Por supuesto, necesitamos una buena producción agrícola y al mismo tiempo lograr una producción con un buen valor de nutrientes. La agricultura es la fuente primaria de todos los nutrientes que entran en nuestro sistema alimentario, y obviamente sin agricultura, obviamente no podremos solucionar el problema de micronutriciones. No le podemos dar suplementos a los niños. Hay algunos médicos que sugieren, bueno, un complemento, una pildorita de zinc por día, complementos vitamínicos
Estamos hablando de un enriquecimiento, una fortificación de alguna manera artificial y además es sumamente caro. No le podemos dar a los niños todos los días un comprimido de suplementos. Obviamente hierro, zinc, yodo, obviamente el complemento es realmente caro. Imagínense en las áreas rurales de la India, de Paraguay, de la Argentina. Es no sustentable, no es costo efectivo. Por eso yo digo que los profesionales del sector tienen una misión poderosa, una solución poderosa en sus manos. Bien, entonces, por supuesto, alimentemos los suelos y los cultivos para alimentar a la humanidad. Es allí donde necesitamos producir más alimentos, pero alimentos con un alto valor de nutrientes, con un alto valor de proteínas y además la agricultura y la salud humana nunca han sido reconocidos como disciplinas sumamente vinculadas. Es como que siempre estaban en compartimientos estancos. Los médicos trabajan por acá y los productores agropecuarios y los profesionales trabajan por acá. No, tienen que interactuar, trabajar en conjunto, lograr una sinergia para mejorar la nutrición. La agricultura y la medicina juntas, la salud humana juntas, son temas y problemas muy interrelacionados. Acá termino. Gracias por su atención.